Bienvenidos todos a este canal de Cosmic Whispers, Susurro Cósmico. Y tenemos el día de hoy a un gran profesional que he tenido el gusto de conocerlo por ya algunos años. Y la ponencia, el tema de hoy va a ser Theta Healing, sanación a Theta, que la verdad es súper interesante. Traté de meterme al tema, pero tiene por ahí mucho material profundo, que bueno, pues vamos a conocer un poquito más del experto en lo que es la sanación teta. Y bueno, les quiero decir que este canal una de las misiones es conocer, entender y todo aquel conocimiento que a veces no está, digamos que no encaja dentro de la caja que tenemos de los aparatos administrativos o gubernamentales o lo que sea. Eh, em, entonces tratamos de difundir este conocimiento que es súper importante para todos, para nosotros, para la humanidad, siempre practicando dignidad humana para todos. Y bueno, el conocimiento del creador es para todos y hay que compartirlo. Y bueno, pues tenemos aquí a un gran profesional, el licenciado Frank Douga. Frank, ¿cómo estás esta tarde? Hola, buenas tardes, Rubén. Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Pues aquí andamos, Frank. La verdad es que es un año que apenas comienza este 2024, así que estamos Sí. contentos, nuevos proyectos y también pues queremos que toda nuestra audiencia también disfrute de este gran año. Creo que compartí contigo antes de este podcast y me hablabas de que este año va a ser increíble, ¿correcto? Sí, así es. Es un año realmente estupendo para los que le ponen atención a la numerología, porque 2024, sumando los números de este año, nos da el número 8. Y 8 es el número de la abundancia económica, es el número del éxito y del poder. Y 8 también, cuando lo acuestas, te da el infinito. Entonces, es el año de las posibilidades infinitas. Un año realmente lleno de oportunidades que lo único que tendremos que hacer es estarlas vigilando para estar cachando cada oportunidad y aprovechándola. Así es, pues es un año muy interesante, muy bonito, hay que aprovecharlo, como lo dijo licenciado Frank Douga. Y bueno, pues en este año tenemos un curso muy interesante que tiene que ver con las ondas teta, que ya iremos conociendo qué son las ondas tetas. Esta es una sanación terapéutica, se llama sanación teta, por así decirlo, y es una terapia muy interesante, que probablemente, según lo que leí, tenga que ver con estas ondas eh, que también tienen algo que ver con la electricidad. Y ahorita me vas a corregir, Frank, a lo mejor estoy por ahí perdido, pero se me hizo muy interesante porque nuestro cuerpo, pues es una maquinaria tan inteligente que creo que muchas veces no sabemos ni siquiera cómo funciona esta gran maquinaria, ¿no? Que el creador nos dio. Entonces, es un regalo, la verdad, cuando tenemos gente como tú, Frank, que nos recuerdan y nos hacen ver lo importante que es nuestro cuerpo y cómo podemos nosotros conseguir esta sanación, ¿no? A través de esta técnica que tú vienes, pues enseñando de alguna manera a mucho de nuestra gente, ¿no? Así que Frank, sin más preámbulos, que puedes compartir con nosotros, ¿cómo definirías tú la sanación teta? Sí, es una técnica de sanación que se llama Theta Healing, ¿sí? Theta por la onda cerebral y healing, que es de sanar. Entonces, es la sanación usando las ondas cerebrales Theta. Como decías hace un rato, pues nuestro cuerpo es toda una maquinaria y nuestro cerebro ni hablar, ¿sí? Nuestro Mm. cerebro tiene varias ondas diferentes. O sea, la frecuencia que va mandando el cerebro
va cambiando en el transcurso del día de acuerdo a la actividad en la cual estamos. Entonces, nuestro cerebro tiene ondas delta, ondas teta, alfa, gamma y beta. Son 5 tipos de ondas diferentes según la actividad en la cual estemos. Ahora, por ejemplo, que estamos activos, hablando, conscientes, estamos utilizando las ondas beta del cerebro. Y cuando estamos en estado de meditación, por ejemplo, usamos las ondas alfa. Y entonces, según la actividad en la cual estemos, son ondas diferentes. Y de las 5 ondas que maneja nuestro cerebro, las que menos utilizamos en la vida, fíjate, son las ondas teta, ¿sí? Y es por eso que la gente no las ha desarrollado mucho y ni las utilizan. Nada más algunos monjes que hacen muchísima meditación llegan a estar utilizando las ondas teta, pero afortunadamente una americana llamada Vaiana Stibel, ella descubrió el método para activar en cuestión de segundos o de minutos las ondas teta sin tanto esfuerzo. Y al ponernos en estado teta, realmente desarrollamos muchísimas habilidades. Nos volvemos realmente invencibles. Y eso es algo muy interesante. ¿Ven? Wow, qué interesante. O sea que también tenemos las ondas cerebrales, mencionaste como delta y ¿cuáles otras? Mm, Delta, gamma y Gamma, todas estas, ¿no? Y gamma, depende de la actividad alfa, cerebral, beta. ya, y depende de Sí, la actividad así es. cerebral, es como digamos, nuestro cerebro está usando estas ondas. ¿Sí lo entendí bien? Así es. ¿Y por Así qué es que es. utilizamos menos las ondas teta? ¿Y por qué aplicamos sanación precisamente con este concepto de las ondas teta? Sí, las utilizamos menos porque las actividades en las cuales nos estamos metiendo o poniendo no nos llevan a activar esta parte. Y podemos llevar toda una vida y el cerebro haciendo un montón de actividades sin usar las ondas teta y aparentemente sin que eso nos afecte. Yo digo aparentemente porque no es que la falta de uso nos haga daño, sino que perdemos muchas oportunidades, ¿sí? Y las ondas teta, ¿qué es lo interesante de eso cuando las activamos para empezarlas a utilizar? Lo interesante que hay detrás de eso es que al activar las ondas teta, lo que sucede en ti es una expansión de la conciencia. Hay una fuerte expansión de la conciencia que te lleva a tener una conexión perfecta con la energía creadora, que algunos llaman el universo, otros Dios, y entonces, o el creador. Cuando estás en estado teta es cuando logras una conexión perfecta con tu creador. Y entonces, al estar perfectamente unido a Él, estás en lo que llamamos la unidad. No hay dualidad en ti. Y en esta condición es cuando más puedes utilizar la energía y el poder divino, porque es cuando usas tus características divinas. Y entonces lo que Dios es capaz de hacer, en este momento lo haces con Él. Entonces, al lograr esta conexión perfecta, lo único que hacemos es empezar a dar órdenes para cambiar nuestra realidad de manera favorable para nosotros. Y eso lo podemos utilizar para sanar a nivel físico, sanar enfermedades, por ejemplo, sanar a nivel emocional, traumas, bloqueos, emociones, instalarnos sentimientos que nos hacen falta. Podemos sanar a nivel espiritual también porque realmente crecemos como personas y uno se siente totalmente diferente. Hay un crecimiento espiritual enorme y la técnica de Theta Healing te permite desarrollar muchísimo tu intuición. Y al desarrollar mucho tu intuición,
eso te lleva a desarrollar la videncia. Hace 3 días estaba hablando con una persona que acababa de conocer y le Ujú. empecé a decir muchas cosas de su vida y de sus vidas pasadas y me pregunta, ¿y cómo sabes todo eso? Le dije, por intuición. Pero Ajá. me hubieras conocido hace 12 o 15 años atrás y yo no Ujú. podía percibir nada de eso. Y desarrollé esta capacidad al estar usando diario mis ondas cerebrales teta. Wow, qué interesante. Entonces, sé que vas a tener un evento muy importante en California y vamos a invitar a toda nuestra gente de especial en California ahora que va a ser en California, pero sé que también tienes estos eventos también aquí en la República Mexicana, ¿no? En México. Y bueno, seguramente te saldrán ya en otros lugares, pero Sí. eh, y bueno, queremos invitar a toda nuestra audiencia y esta gente que nos acompaña entonces a través de este taller, ¿no? Que vas a estar llevando, nosotros como seres humanos vamos a aprender de alguna manera a estar en esta frecuencia de ondas tetas para poder utilizar nuestro mayor potencial como seres humanos, ¿es algo así? Así es Mm. exactamente eso. Cuando te pones en estado teta es cuando puedes utilizar tu mayor potencial porque pierdes tus limitaciones. Y cuando digo eso realmente, uno que no lo ha experimentado le cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Ujú, ujú, Porque a veces me llegan personas que llevan un año o 6 meses de psicoterapia trabajando un tema que tienen atorado, por ejemplo, un duelo ujú, o un abuso sexual o algún bloqueo o emoción atorada. Y a veces en una sesión o en dos ujú, liberamos este problema por el cual llevan un año de psicoterapia. Pero ¿por qué podemos hacer eso? ujú, Porque en el momento que nos ponemos en estado teta, ya no tenemos limitaciones y estamos trabajando con la energía hay limitaciones de tiempo ni de espacio. Y además, la técnica de Theta Healing te permite trabajar a nivel de ADN. Y es en el ADN de donde salen todos los comandos de tu cuerpo. Y entonces, si yo tengo acceso a cambiar la información de tu ADN, te puedo reprogramar de cabeza a pies. Y eso es algo estupendo. Y cuando uno tiene una emoción atorada, es una energía que está ahí en las células de tu cuerpo. Y entonces, con tu permiso, yo entro a tu espacio y simplemente quito esta energía que te está estorbando y la sustituyo por algo más agradable para ti. Y es por eso que en Theta Healing las sanaciones son instantáneas. No son de que voy a empezar a experimentar los cambios en una semana. En este mismo instante te sientes diferente. Y eso es estupendo. wow, qué increíble. Poder hacer este cambio de una manera instantánea, casi supongo que con algunos ejercicios, ¿no? Alguna, Sí. no sé, meditación, algo por ahí que nos ayuda a estar en esta frecuencia, ¿no? Y aquí, Rubén, lo más interesante que nadie se imagina es que para lograr eso, el paciente o el cliente no tiene que hacer absolutamente nada. El terapeuta es quien hace todo. Eso es lo más interesante. Es decir, Wow. lo único que necesito de mi cliente o paciente es su permiso para hacer las modificaciones en las células de su cuerpo. Después de que ya me contó su problema, él ni tiene que hacer el proceso de Theta Healing. Lo hago yo. Cuando yo me pongo en estado Theta, ya desarrollo la capacidad de hacer cambios en él. Y entonces los que aprenden la técnica son los que la Ujú, quieren usar de manera personal o también ujú. para dar terapias a los demás. Pero uno que quiere recibir la sanación en sí ni tiene que aprender nada. Cuando mis pacientes llegan a hacer algo, lo único que hacen son pruebas musculares que yo les Ujú. pido para poder identificar la información que tienen y que tenemos que modificar pero ellos ni necesitan entrar en meditación.
Wow, pues esto está muchísimo mejor. Entonces, Sí, sí, sí. solo hay que estar como, me imagino, bueno, tú ya lo mencionaste, no hay que hacer nada, yo hago todo, ¿no? Por Así ellos, es. pero también aprender esta técnica, ¿no? Que a lo mejor Sí, no cualquiera se atreve, porque esto implica, tú sabes, algunas cuestiones ahí, ¿no? De que a veces tenemos un ego muy, muy fuerte donde sí, esto es lo mío y no lo comparto, ¿no? Pero el hecho de que tú compartas este conocimiento, la verdad es que me parece increíble y tan es así y am, pues seguido, tienes a una audiencia muy interesante que ahorita en este mes de enero te estás yendo por ahí a California, ¿no? A dar este entrenamiento. ¿En qué parte vas a estar y qué días, Frank? sí. En California voy a dar este entrenamiento en Riverside. Va a ser del 19 al 21 de enero. De este Son mes, tres ¿no? días. Sí, de Ujú. este mes. Son 3 días o 2 días y medio, porque es de viernes a domingo. El Ajá. viernes tomamos nada más la tarde y luego sábado y domingo de 9 a 5. En sí son unas 18 20 horas de entrenamiento para aprender bien a usar la técnica, porque realmente el panorama de todo lo que se puede hacer con eso es inmenso. En una ocasión, una de mis alumnas me manda un mensaje y me dice, le di una sanación a una persona que está enferma y siguió igual. No, no sanó, no cambió nada. Realmente mi Theta Healing no sirve. Entonces yo me reí y yo le dije, hay 5,000 cosas que se pueden hacer con Theta Healing, nada más una no te salió. Exacto. No, pero Porque realmente el panorama de todo, sí, el panorama de todo lo que se puede hacer es enorme, enorme. En una clase, una alumna me preguntó, oye, François, ¿qué es lo que más te encanta hacer con Theta Healing? Estaba esperando que yo le diga sanar a la gente, las emociones y todo. Le dije, lo que más me encanta hacer con Theta Healing es manipular el tiempo. Para que manipular te el des tiempo. cuenta de todo lo que se puede hacer, manipular el tiempo con la técnica de Theta Healing. Tú puedes hacer más largo el tiempo o más corto según tu necesidad. Y Ujú. entonces verás a Frank saliendo de su consultorio para ir a tomar un vuelo que sale en 1 hora. Y de mi Ujú. consultorio al aeropuerto son 45 minutos. Eso supone que voy a llegar cuando el registro ya está cerrado y hasta el abordaje. Pero voy tranquilo platicando con el chofer de Uber sin presionarlo. ¿Por qué? Porque ya hice el proceso para alargar el tiempo. Entonces yo sé que va a suceder lo que tenga que suceder para que yo tome este vuelo. Y llego tranquilamente y el vuelo se demoró o lo que sea, pero yo tomo el vuelo. Y eso es estupendo, te cambia la vida, Rubén. Totalmente, totalmente. Y algo que mencionas que me gustó mucho, al principio lo mencionaste, que desarrollaste, ahora que estás en esta técnica de teta, desarrollaste un sentido de la intuición, mencionas, Así mucho, es. mucho más profundo que antes. Y esto también tiene que ver con las ondas teta. Sí, sí, sí. Ujú, Lo que pasa es que no estamos muy acostumbrados a usar nuestra intuición, ujú, porque nos enseñan a no darle importancia, nos programan a ser unos seres racionales. O sea, para que algo tenga credibilidad, tiene que ser lógico, tener sentido para la mente. Es así como nos programaron. Y lo que tenemos que entender y descubrir es que la viene de la intuición. La mente nos miente, la mente nos engaña, la mente nos manipula, porque la mente busca nada más defenderte del sufrimiento, no se dedica a decirte la verdad.
¿sí? Y la intuición, mi definición de la intuición es que la intuición es tu conexión divina, es el canal por el cual Dios te habla y no tiene ningún filtro. Entonces, la información te llega de la nada, ¡pum! Y eso es, y hay que hacerle caso. Debemos de aprender a hacerle más caso a nuestra corazonada que a nuestra mente. Entonces, cuando empiezas a escuchar tu intuición, tu corazón, te das cuenta que ya no te equivocas. Una infinidad de veces nos hemos arrepentido de que yo sentía que no tenía que ir allí, ¿sí? Todavía Sí, me sucedió hace 3 días que mi hija me dice, papi, yo quiero salir al supermercado a comprar un acondicionador. Y me pregunta, ¿me acompañas o me das las llaves del coche para ir? Yo sentí que la tenía que acompañar. Mi intuición me decía, llévala, pero luego dije, ay, qué flojera. Y el súper está aquí a 500 metros. Puede ir en coche y volver. Ella sale en coche. A los 5 minutos me llamó. La acababan de chocar. Sí, wow. tuvo un choque. En este momento dije, wow, yo sentí que la tenía que llevar y no hice caso. Sí, hay que Sí, sí, hacerle sí. caso. Y entonces, cuando te pones en estado teta, eso te hace desarrollar más la intuición. Es por eso que yo sentí en este momento que lo tenía que hacer. Y se va desarrollando cada vez más y más y más. Y entonces te equivocas cada vez menos. Sin embargo, te vuelves un loco que nadie entiende y que muchos critican. Porque en muchas ocasiones dices, las cosas son así. Y te preguntan, ¿y por qué? Y tú Mm, contestas, no sé, pero así es. Pero dame una razón. No sé, pero así es. pero Y así hasta que es. después se dan cuenta que así era. ¿Sí? Y al Sí, no, te desarrollar entiendo esta... perfectamente. Sí, sí, sí. No, a veces Sí, tenemos corazonadas de eh, debo hacer esto o debo hacer aquello o etcétera, ¿no? Pero a veces yo creo, bueno, a mí me pasa. Digo, no, pero esto es una locura. ¿Cómo voy a hacer esto? Pero me llegó sí. el pensamiento, me como, ok, hay que hacer esto, ¿no? Y dices, no, es que Ujú, esto es tonto, ¿no? Esto no. Y después que sí. pasa lo que viene, te das cuenta Mm, por qué era la corazonada que tenías, ¿no? De ir a tal lugar así es. o de hacer tal cosa, ¿no? La verdad es que es Ujú, un mundo muy interesante, Frank, y es muy interesante porque es un mundo intangible, donde no puedes tocarlo, solamente así lo es. puedes sentir, ¿no? Y es ahí a veces como seres Ujú. humanos y esta gran maquinaria que tenemos es ahí donde sufrimos un poquito porque queremos que todo sea eh, pues comprobable, pero físicamente, ¿no? Como Sí, y palpable. queremos controlar la situación, tener el control. Y cuando te subes a la plataforma de la intuición, no tienes control de nada. Las cosas simplemente suceden y tú permites que sucedan y te conectas a lo que está sucediendo. Y sabiendo que todo va a suceder de manera perfecta, aunque no tengas el control. ¿Sí? Total. Hay una razón por la que cada cosa está sucediendo. Y en lugar de querer cambiar todo, tenemos que entrar en la dinámica del mundo para estar vibrando a la misma frecuencia y eso evita que haya choque, ¿sí? Y entonces uno empieza a vivir mucho mejor. Y como te decía, al estar usando las ondas teta, ya que va creciendo la intuición, uno llega a desarrollar la videncia. Y entonces Ujú, a mí me sucede que no tengo ni 2 minutos de conocer a una persona ujú, y le empiezo a decir, hace 2 semanas estuve en una expo aquí en Guadalajara, ajá, expo espiritual. Y entonces llega una muchacha conmigo que yo estaba promoviendo mis servicios y explicando algunos productos cuánticos ahí. ujú, La muchacha le empiezo a mostrar algunos productos y de repente yo le pregunto, ¿a qué te dedicas? Y me pregunta, ¿por qué me haces esta pregunta? Y yo le dije,
porque siento mucha energía de sanación en ti. Tú eres una sanadora. Dime, ¿a qué te dedicas? Y me Sí, dice, soy médico. sí, Y luego me dice, increíble. ¿y tú cómo sabes eso? Le dije, se siente en tu energía. Y entonces le empecé a explicar, tú eres médico, pero aquí estás viendo cosas de medicinas alternativas. ¿Te interesan las medicinas alternativas y te llaman la atención? Y eso se debe a que vienes de vidas pasadas de sanadora. Tú eras Mm, sanadora que curabas con hierbas, con energías. Por ujú, eso, aún haciéndote médico, estás insatisfecha, estás buscando conectar con tu verdadero ser. Y ella mm. me empieza a decir, es verdad, siempre he sentido eso y todo, y he estado en esta búsqueda. Y entonces, y me dice, ¿tú eres vidente? Le dije, no sé si soy vidente o no, sin embargo, conecto con la intuición y puedo percibir todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Y Pues, eso lo desarrollé utilizando esta técnica. pues seguramente puedes ver más allá, ¿no? Sí, Eso, sí, y eso son cosas sencillas. Veo muchas cosas en muchas ocasiones. Veo entes, veo espíritus que la gente trae. mm, Llegan conmigo personas a consulta y me dicen, llevo muchos meses yendo con quiroprácticos por mi dolor de espalda y no mejoro. Y a veces yo veo luego que lo que traen en la espalda es un ente o un espíritu. Por eso no van a mejorar con un quiropráctico. Hay que liberar mm, este espíritu, mandarlo a la luz y ya. Y en el momento que yo hago eso con la técnica de Theta Healing, eso se hace en 2 minutos. En 2 minutos, Rubén. Les quito wow, wow. y a los 2 minutos se mueven y me dicen, ya no me duele la espalda. Eso es algo estupendo. Sí, la verdad es que es sorprendente y es Sí, un tema también que por muchos años em, la gente lo ha mantenido como tabú un poco, ¿no? sí, sí, Como sí. que hay temas que a veces no se tocan ¿por qué? Bueno, por esto, por aquello, religión, lo que sea, ¿no? Pero yo Sí, creo que es tiempo, estamos ya en el tiempo de abrirnos un poco más, compartir lo que vemos, lo que sentimos, lo que somos, ¿no? Y sí, sí, sí. y me interesa mucho cuando, o sea, me dio mucho gusto cuando dijiste, yo puedo ver que trae un ente, ¿no? Sí. Eh, puedes ver con los ojos o puedes ver a través del sentimiento o cómo es que puedes ver, ¿no? Un ente. Sí. No, me imagino que no es no lo ves físicamente. Me imagino que es algo más que va más allá de los cinco sentidos, ¿no? Bueno, tú explícalo, no sé. Así es, sí, como bien lo dices, va más allá de los 5 sentidos. Cuando vemos los espíritus, los vemos con el tercer ojo, ¿sí? Mm, El tercer ojo lo tenemos entre las cejas. Y realmente, para poder ver con el tercer ojo, debes de apagar tus ojos normales. ujú, Permitirte no ver con los ojos normales para que logres ver con el otro. ¿Por qué? Porque se trata de ver algo que no se ve con los ojos ordinarios, ¿sí? Y entonces, interesante. y para eso te lo debes de permitir. Si uno no sale de la lógica, va a seguir creyendo que si cierra los ojos ya no ve nada. No, es que Pero no, sí es muy interesante. Yo a veces me he puesto a pensar, y tú ayúdame, pero por sí, ejemplo, cuando estamos soñando, yo tengo sueños muy vívidos, ¿no? así es, Estoy seguro que tengo los ojos cerrados, quiero pensar, o abiertos, pero lo que yo veo son películas a todo color, ¿no? Y así digo, es, bueno, yo estoy viendo algo, sí. y es a colores, como fuera, pues, una película o algo así, ¿no? Sí, Eso, y es cómo lo porque explicas? es Ajá. porque tienes una facultad espiritual, no somos solo un cuerpo. En sí ni siquiera somos un cuerpo. Somos unos espíritus encarnados, pero nosotros somos seres espirituales. Y el Ujú, espíritu no tiene limitaciones de tiempo ni de espacio. ujú, Entonces, si como espíritu no tienes limitaciones de espacio, mientras tú estás acostado en tu cama, supuestamente dormido, tu ujú, espíritu se sale de tu cuerpo y ujú. puede andar donde le dé la gana.
y no tiene limitaciones de espacio. Por eso puedes estar en mismo tiempo en África, en Estados Unidos y en México. Hablando de espíritu, no hay esta limitación. Y ya que trabajando con Theta Healing conectamos con el espíritu y con la energía, tú puedes estar en Ciudad de México y yo desde aquí te doy la terapia de Theta Healing y funciona igual. Yo tengo muchos pacientes en Estados Unidos, en Francia, en África, en todas partes. La distancia no es una limitación. Y entonces, así cuando estás soñando, estás viviendo realidades, pero desde tu espíritu, ¿sí? Y a Eso. veces hasta haces viajes astrales en los cuales conoces a ciertas personas y un día te topas con esas personas en la calle y te quedas que, ay, este ya lo conozco. Te conozco, ¿verdad? Y el otro, no, no nos conocemos. No, sí, sí, te conozco. Porque ya Sí, nos topamos en otros espacios. exactamente, sí. Suele pasar eso de que a veces conocemos a una persona y de dónde te conozco y de dónde te conozco. Y Sí, la verdad es que no sé de dónde, pero solo sé que te conozco, ¿no? así es, así es. Pasa también. Me parece muy, muy interesante este tema que va más allá digamos, pues atraviesa muchos, muchos tabús, muchas concepción que está establecida ahorita, em, digamos, en esta realidad, pero también que poco a poco yo creo que nos estamos abriendo camino a Sí, todo este conocimiento que cada día está más imperante. O sea, cada día yo veo que la gente está inclusive más despierta, ¿no? Somos más sí, sí. inclusivos en muchos aspectos, y estamos viendo otras realidades, ¿no? Mencionas tú, por ejemplo, la intuición y yo desde que te conozco, siempre has estado enfocado en el bienestar de los demás, en la sanación. Este, pudiera ser que también fuiste un gran sanador antes. No lo sé. Fíjate que es algo súper interesante, ¿no? Cuando yo estoy en el medio holístico con colegas y todo, y que cada quien empieza a contar su historia, siempre cuentan que desde niños tenían ciertas habilidades especiales que veían, sentían y cosas así, ¿no? Ujú, ujú. Y cuando me dan la palabra, yo siempre digo... Yo nunca sentí nada ni vi nada hasta que lo estudié. Sí, 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 sí. tuve una vida normal, ordinaria como todos los demás y súper racional hasta mis 33 años. Mm, Y de ahí el estrés me llevó a las medicinas alternativas, las medicinas alternativas me llevaron a la espiritualidad, empecé a ajá, conectar con nuevas realidades, ujú, empecé a estudiar ciertas técnicas y de ahí empecé a desarrollar mi intuición y a conectar con todo lo demás. Y lo que hay que entender aquí es que todo está dentro de nosotros, porque cuando la gente me dice, es que tú haces eso porque tienes un don, ¿verdad? Les digo, olvídate de dones. Los ujú, dones todos los tenemos nada más que apagados. Hay que ya, despertarlos y poderlos ujú, utilizar. Y es cuando ujú, ya estaba muy metido en esto, que todo eso se me desarrolló, que se me empieza a aparecer mi abuelito, que yo ni siquiera conocía en vida ajá, porque él falleció cuando mi papá tenía apenas 9 años. Entonces, ujú, ni había visto una foto de él. Y él llega conmigo y se presenta, me dice quién es y me dice que él me puede ayudar en mis sanaciones si yo quiero. Empecé a decir, esto está raro, ¿no? sí, Y en está muy este raro. momento, sí, en este momento, yo llamé a mi hermano, le dije, oye, investígame un poquito la vida de mi abuelo, porque yo no sabía gran cosa de su vida. La parte de su vida que yo sabía Ujú, es que mi ujú, abuelo fue rey y mi papá, príncipe, mi abuelo fue rey. Y entonces ujú, yo me quedé que, pero que él me venga a ayudar en las sanaciones, eso no me suena con la vida que tuvo. Y ujú, cuando mi hermano investiga es cuando él me dice que mi abuelo fue un super curandero. Dije, ah, ahora ya me hace clic.
que Ujú, fue un súper curandero, era el mero mero del pueblo que hacía los ujú, trabajos que nadie más podía hacer. Entonces dije, ah, él sabe más de sanaciones que yo. Es por eso que viene a ayudarme, ya que en la familia yo soy el ujú, único que siguió sus pasos. Por eso se está conectando conmigo para poderme ayudar. Y sucedieron cosas impresionantes de que él me pasó un báculo de manera virtual y luego me hizo una descarga de los conocimientos que él usaba para sus sanaciones. Y él me dijo, no te sorprendas cuando tú veas que sanaste a alguien y ni siquiera tú sabes cómo lo hiciste, porque estarás usando conocimientos que no aprendiste, pero que yo integré en ti. Y eso es fabuloso. Eso es increíble, Frank. Sí, Eso es increíble y bueno, hay mucho que no sabemos de ti, pero por ejemplo, yo cuando te veo, yo te veo bien mexicano, o sea, de corazón, de la pachanga, profesional también, pero tienes tu aspecto también bien equilibrado, ¿no? En todos los aspectos. Y te veo muy mexicano, muy integrado, pero luego después sí digo, a ver, voy a acercarme un poco, voy a hacer un close-up, ¿no? Con Frank. Y mencionas de tu sí, abuelo, de que vienes de, bueno, pues de una dinastía de reyes, de príncipes, ¿no? Curanderos, que no sí. sabías hasta mucho tiempo después y no conociste a tu abuelo. Este, me parece muy interesante que a pesar de tener unas raíces lejos, eh, yo te veo tu esencia mexicana, tu corazón, tu todo, ¿no? ¿De qué parte, de qué origen vienes, digamos, tus ancestros? De dónde son? Sí, de África, de Camerún, Camerún. que es África Central. Y nací en Camerún y de padres cameruneses también. De allá Wow. vienen mis raíces. Y ahora ya llevo 23 años viviendo en México. Llegué aquí en el 2000. Pero Wow. te voy a decir algo súper interesante aquí para que entiendas por qué dices que me ves totalmente mexicano, ¿no? Mexicano, Y yo digo total. eso porque también nos escuchan y nos ven nuestros paisanos que están en California, por ejemplo, en otras partes del mundo, Así y es. que a veces no logran esta integración en el lugar en el cual están, ¿no? Ujú, Hace 2 meses estuve en California y fui a dar el taller de Theta Healing. Y hablando con mis estudiantes de allá, yo ujú, les decía, cuando llegas a un lugar, busca integrar. ujú. Porque Total. si te integras a la cultura, las costumbres del lugar, vas a tener más oportunidades que si no te integras. Ujú, Algo que me hizo que tú me vieras mexicano, ahora me dio risa porque ayer mi hijo me estaba diciendo lo mismo. Que andábamos en el súper y él me decía, yo te veo totalmente mexicano en todo, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, algo que favoreció eso es que cuando yo llegué a México, yo no me puse a buscar a mis paisanos. Me Ujú, puse a hacer amistad y familia con los mexicanos. Y ujú, entonces me integré en la vida del mexicano, viviendo con los mexicanos, comiendo la comida mexicana y todo. Y ujú, la fiesta, todo. Y entonces siempre he convivido mucho más con los mexicanos que con los cameruneses, que nunca ando buscando dónde hay cameruneses. Y ujú, un día una persona me preguntó, ¿y por qué no buscas a tus paisanos, a los cameruneses aquí? Yo le dije, ujú. si fuera un interés grande mío vivir con los cameruneses, yo estaría en Camerún. Así es. Así es. Estar- Estoy muy contento de sentirte, de oírte y me da mucha alegría todo lo que estás haciendo, no solamente en México, sino en otros lugares, como en este caso que estás yendo a California, que también tenemos mucho mexicano, mucho latino de todos. Bueno, Así es. Estados Unidos es una mezcla cultural inmensa, ¿no? Sí, Así sí. que, mi querido François, Frank, muchísimas gracias por estar aquí presente en Cosmics Whispers. Entonces, gracias y
Muchísima suerte allá en California y nos estaremos escuchando y espero verte muy pronto, ¿vale? Sí, muchas gracias y gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto poder compartir eso. Y espero la gente de California tenga acceso a todo eso, ya que estaré allí del 19 al 21 de este mes de Así enero. es, pues correremos la voz para que todo el mundo te acompañe. Repite otra vez las fechas, es el 19, ¿mencionaste? Sí, del 19 al 21 voy a dar el seminario de Theta Healing, pero voy a llegar unos días antes y después me quedo unos 2 días más también, porque a veces doy consultas y para convivir también. Exacto, muy bien. Y nos podemos comunicar contigo. ¿Tienes algún número de teléfono? ¿Tienes algún correo Sí, electrónico? sí, sobre todo por WhatsApp. WhatsApp más 52 33 27 22 34 27. ¿Sí? Que tengas un excelente día, un excelente mes y pues por allá nos estaremos viendo en California, ¿no? Así es, muy bien. Mucha Muchas suerte y hasta gracias. luego. Hasta luego, fuerte abrazo. Igual un abrazote, hasta luego y feliz año. Goodbye. Gracias.